Buenas noches, es un gusto compartir con ustedes estos tres temas a la Santísima Virgen María. Realmente compartir esta experiencia con un grupo de peregrinos que van a vivir esta experiencia de conocer santuarios marianos. Entonces, la experiencia no solamente es conocer el contexto donde se encuentra la estructura, sino también vivir la espiritualidad. ¿Sí? Vamos con esa idea de crecer en la espiritualidad. Entonces, voy a iniciar con la oración. Por este momento, en el momento de la oración, voy a silenciar los micrófonos para que no entren ruidos, ¿sí? Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, hoy más que nunca queremos que en la persona de María nos enseñes a amarte más, a orar más, a ser discípulos del silencio, discípulas del silencio, a tener presente que el amor más grande es hacer tu voluntad, como lo hizo nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Como decía el texto bíblico, he aquí la esclava del Señor, ¿sí? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces, que nosotros podamos vivir esta experiencia de estas clases sobre María, modelo de mujer, María, modelo de madre, María, modelo de maestra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, modelo de mujer. Me presento para los que se están conectando en este momento. Yo soy John Jairo Nera Hurtado, profesional en Ciencias Bíblicas de la Universidad Minuto de Dios en Colombia, estudios en Derechos Humanos y Postconflicto de la Pontificia Universidad Javeriana, estudios en Predicación del Centro Fuego de la Universidad Uniminuto de Colombia, estudios eclesiásticos del Seminario Mayor Arquidiocesano de Manizales, y soy el coordinador académico del Instituto de Biblia.com. Es un gusto compartir realmente esta experiencia con ustedes de conocer más a María en tres momentos de su vida: mujer, madre y maestra. Entonces, acá, obviamente, podemos ver en la imagen advocaciones, ¿sí? A la Santísima Virgen María. Entonces, podemos ver de diferentes maneras todo lo relacionado con advocaciones como nuestra Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿sí? También de Lourdes, la Virgen del Carmelo, Nuestro Señor del Carmelo, de Fátima, la Madre de Dios, la Virgen de los pobres. Son diferentes advocaciones.
en la persona de María. Eso es lo que tenemos que también tener muy presente. María, la mujer, aquella que anunció el profeta Isaías como la doncella, ¿sí? La madre del Emanuel, y que ya en el Nuevo Testamento nos lo narra el evangelista Lucas. No nos habla de la vida de ella como tal, de sus padres ni de su niñez, sino que nos narra el momento exacto del anuncio, ¿sí? Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Los que pudieron escuchar el audio que les envié, tuvieron la oportunidad de escuchar ese anuncio, ¿sí? Desde allí empieza el evangelista, el único evangelista de los cuatro, solamente él es el que habla de la Santísima Virgen María, de cómo el ángel llega a anunciarle a ella que iba a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, advocaciones de lugares donde ella se ha presentado, ¿sí? Tener presente lo siguiente, y es, María subió en cuerpo y alma al cielo, y Dios, en su amor y en su misericordia por su hija, pues obviamente eh, le dio la oportunidad de presentarse en diferentes lugares. No en el sentido de para mostrar eh, algo sorprendente, sino para que nos diéramos cuenta de que Dios en la Santísima Virgen María le pide que ayude a esos lugares. En México se presentó a Juan Diego en un momento fuerte de lucha entre los indígenas y los españoles, ¿sí? Entonces una guerra, ¿sí? En Fátima, pues obviamente cuando se le presenta a estos grandes santos, tres pastorcitos, también pidiendo algo, oren, recen el rosario, ¿sí? Para evitar también dificultades que se estaban presentando en el mundo. Entonces, esa es la acción de Dios en la persona de la Santísima Virgen María. No, mucha gente dice, es que Dios la utiliza. Pues no me gusta la palabra utilizar, sino que más bien Dios en la persona de María busca la manera para que ella dé un mensaje a nosotros y nosotros respondamos de una manera amorosa a lo que la Santísima Virgen María nos está pidiendo. Entonces, tener muy presente esto. Acá, del objetivo de la clase de hoy es resaltar a la Santísima Virgen María como modelo de mujer, con el propósito de tomar de ella cada una de sus virtudes para nuestro camino espiritual, ¿sí? Y ser como María, haciendo la voluntad de Dios Padre. Esa es la intención de esta clase, que todos salgamos reconociendo a María, modelo de mujer, en virtudes importantes para nosotros vivirlas en nuestra espiritualidad. Y empiezo hablando, tomando especialmente esto tan importante que quiero que lo tengan muy presente, muy presente. Incontables son los pensadores que enaltecen a María como la más excelsa y perfecta de todas las mujeres, la única que posee todas las virtudes y perfecciones en un grado supremo, ¿sí? En un grado supremo, ¿sí? Al extremo de constituirse en el modelo eximio de la feminidad, un modelo tan óptimo y sublime que resalta del todo inigualable. Pero antes de hablar, si antes de hablar de eso, de seguir con esta parte de María modelo, tengo que resaltar algo también importante que nosotros tenemos que tener muy presente, y es que somos imagen y semejanza de Dios. Todos somos imagen y semejanza de Dios, pero, coloco el pero,
en esta hermosa mujer no recae lo que recayó en nosotros, ¿sí? El pecado, ¿sí? En ella no fue concebida así igual, sin pecado. La Inmaculada Concepción, nos lo recuerdan el 8 de diciembre, ¿sí? Entonces, si somos imagen y semejanza de Dios, podemos preguntarnos, para empezar este hermoso tema, ¿por qué es tan difícil ver con claridad, ¿sí? Vivir y desarrollar de manera perfecta el ser de la mujer? ¿Mm? Si acudimos al libro del Génesis, ¿sí? Si ustedes me ven volteando es porque estoy mirando la cámara para Facebook, para los que están conectados en Facebook. Entonces, el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia. Pertenece a la Torá, al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia. Y ahí podemos leer la narración de la creación del hombre, ¿sí? Vemos que tanto el varón como la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y lo más especial es que cuando tú tomas el texto dice, hagamos, no dice voy a hacer como singular, sino dice hagamos en plural al hombre. En el primer relato, sí, el primer relato fue escrito más o menos hacia el año 500 antes de Cristo, ¿sí? Mientras que que está en el primer capítulo, mientras que el segundo capítulo fue el primero que se escribió, más o menos hacia el año 600, ¿sí? Más o menos 600, 650 antes de Cristo. Entonces mucha gente pregunta, pero ¿cómo así que primero se escribió el segundo capítulo y luego el primero? Sí, porque son de tradiciones diferentes. La Biblia se escribió en tradición oral, ¿sí? Primero fue todo oral. Se lo comunicó el padre al hijo y así sucesivamente hasta que llegaron los agiógrafos, hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Y entonces, lo que quiero que comprendamos es que ese primer relato de la creación, ¿sí? En el capítulo 1, nos habla de que Dios creó a la humanidad, al hombre y a la mujer de una vez, ¿sí? Sino que más adelante, si seguimos leyendo, nos habla del otro relato, de la parte en la cual pues estaba el hombre, Adán, y de él saca una costilla y de ahí forma a Eva, a la mujer. Pero cuando hablamos del primer relato de la creación, Dios sopló sobre lo que armó con arcilla y le dio vida, ¿sí? Ese es un relato para entender que creó a toda la humanidad. ¿Mm? Eso lo cierro comillas. Entonces, la Gaudium et Spes, ¿sí? Una de las famosas encíclicas de nuestros papas, dice, la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma es a la humanidad, ¿sí? Por sí misma. Lo demás, ¿sí? La criatura, perdón, criatura. ¿Sí? Y también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por haber sido hechos a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor. Y ahí está la persona, la mujer de María, que responde con fe y amor a una voluntad, ¿sí? Por eso el profeta Isaías la nombra ya en los primeros capítulos del profeta Isaías, ¿sí? Más o menos en el 8 empieza a hablar del Emanuel. Entonces, tener presente eso. Y aquí es importante resaltar de esa hermosa mujer unas virtudes.
fe, sencillez, esperanza, humildad, oración, caridad, servicio, obediencia, pobreza, ¿sí? Espiritualidad, es decir, muchas virtudes tiene nuestra Madre Celestial, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. En este espacio voy a resaltar solamente dos y luego pasaremos a una palabra, a una frase que dice su prima Isabel, ¿sí? Bendita tú entre todas las mujeres. El espacio es muy corto y tenemos mucho de qué hablar, pero espero que con lo que yo les enseñe en esta noche, ustedes queden enamorados como estoy yo, mucho más de ver a la Santísima Virgen María en esa particularidad de mujer, de modelo de mujer. Y entonces voy a resaltar una virtud que me parece que es muy importante y que ya la decíamos antes, en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la virtud de la fe. María nos enseña esa parte tan especial de la fe. María es inminente, ¿sí? Inminentemente una mujer creyente. ¿Y por qué es creyente? Que tiene unos padres que le enseñaron de ese Dios, ¿sí? Le enseñaron a amar a Dios. Y por eso, cuando el ángel llega a la presencia de la Santísima Virgen María, la encuentra en algo muy importante, en oración, pero lo principal de ahí también es la fe en Dios. Una mujer de fe, lo que conocemos de ella por los evangelios, obviamente es muy poco, ¿sí? Y por la tradición de la iglesia, ¿sí? Lo demuestra de que ha sido la mujer de fe. Los evangelios nos hablan de este momento con el ángel. Luego, cuando sale corriendo y dice, cuando el ángel, después de que el ángel se fue, sale corriendo a visitar a su prima Santa Isabel. Sale a ese momento. ¿Y qué pasa? Pues a ese encuentro con su prima, ella al saludar, pues obviamente recibe un saludo más especial de su prima, ¿sí? Y el niño brinca de alegría en el vientre de su prima porque hay fe, la fe. María firmó, ¿sí? Firmó a Dios un cheque en blanco, digámoslo de esa forma. Le entregó su vida a Él para siempre, para siempre. María le entregó la vida, ¿sí? A Él. Y se confió totalmente a lo que Dios quiso hacer con ella. Se fió de su palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, en esa parte tan especial, se entregó en su amor de Padre. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? La fe de María, una fe profunda, firme, segura, confiada. Es ese modelo de mujer en esa virtud que de nosotros queremos vivirla y tenerla. Que los peregrinos que vayan a estos santuarios marianos sientan esa conexión con esa vocación de la Santísima Virgen María, ¿sí? Que lo sientan, que sientan que María está allí con ustedes, los acompaña, ¿sí? Y que cuando ustedes oren, ¿sí? Recen allí el rosario, lo hagan de una manera transformadora, ¿sí? No es solamente pasar las pepitas del rosario, ¿sí? Sino que en cada pepita tú tengas presente a un amigo enfermo, a un niño abandonado,
a un abuelo que vive en condiciones de pobreza, son 50 pepitas, ¿sí? Y en cada pepita recuerda que estás pidiendo por alguien. Así debemos rezar el rosario. Rezar el rosario con mucha fe y hacerlo de la forma bíblica. También es muy bonito, ¿sí? Entonces, tengamos presente en la fe de María, que también nos lleva a mirar a esa mujer, ¿sí? La fe de María, una mujer de fe humilde, una mujer sencilla, una mujer generosa, ¿sí? Una mujer que en el Evangelio dice, hagan lo que Él les diga. Después de que ella le dice a su hijo, oye, se acabó el vino. Y él solamente le dice, mujer, no ha llegado mi momento. Mujer, ¿sí? Son 3 veces las que le dice mujer, ¿sí? En las bodas de Caná, en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y hay otro espacio donde María va con, dice el relato, con sus hermanos, y él dice que en unas traducciones dice, la mujer o la madre y sus hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, tener muy presente esto, ¿sí? La fe de María. La sencillez. Ella no vivió en un espacio de oro ni nada por el estilo. Vivía con sus padres humildemente, sencillamente en una casa, ¿sí? En un lugar donde recibe, ¿sí? La visita de Dios para iniciar este proceso. La fe de María, aceptación plena a la voluntad de Dios, confianza absoluta en Él, ¿sí? En su bondad, entrega total a ser partícipe, corredentora del proyecto salvífico de Dios. Cuando tú tomas la palabra de Dios, ¿sí? Y la abres y descubres que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, cuando termina el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías, inicia el Nuevo Testamento. Pero nos muestra que ahí inicia con Mateo, y Mateo empieza a hablar de la genealogía de toda la genealogía de Jesús, hasta llegar a David, y de David empieza a mostrar que José pertenecía a esa parte del rey David, pero María también. María hace parte de ese grupo, de la comunidad de David. Entonces, María, por eso Dios la elige, o sea, es en ella que nosotros nos debemos ver a una mujer de verdaderamente eh, entrega total, ¿sí? De amor, de caridad, de la obediencia, de estar al servicio de la palabra de Dios. María fue, es y será una mujer, ¿sí? Como nosotros, una mujer en toda la excepción de la palabra, tierna, dulce, cariñosa, negada, comprensiva, servicial, amable, alegre, con ilusiones, con esperanzas, una mujer decidida, ¿sí? Decidida. Y algo que también tenemos que tener presente, una mujer capaz de hacer muchas cosas. Acompañó a su hijo en el silencio como la discípula del silencio, acompaña como mujer a la comunidad, ¿sí? A la comunidad de apóstoles que estaban siendo perseguidos, ¿sí? Y los anima a la oración. Como dice allí, una virtud, la oración. Ella fue esa
podemos decirlo, como una roca, ¿sí? Algo firme en el grupo de los apóstoles, escondidos por temor a ser encarcelados, martirizados, y ella les da esa plenitud de confianza, de fe, ¿sí? Para que no decaigan hasta la llegada del Espíritu Santo. Entonces, hay que ver a María en muchos aspectos de mujer. También debemos verla como esa mujer que mm, podemos compararla con nosotros, ¿sí? Podemos compararla en el sentido de que en ella se dio la oportunidad, ¿sí? Se da la oportunidad de que María fuera o siga siendo muy importante como para la comunidad creciente de la iglesia, como hoy para la iglesia católica. A veces nos preguntamos por qué nuestros hermanos de otras religiones la rechazan como madre, ¿sí? Como mujer, pues en otros sentidos. Me adelanto un poquito al tema de madre solamente para hablar de esto, de que en ella Dios ve toda una experiencia y la Iglesia Católica la tiene en diferentes momentos en las fiestas, ¿sí? En las fiestas de advocaciones. Entonces, para nosotros no puede ser extraño de que si vamos a otro lugar, hablo de Colombia, acá en Colombia nuestra advocación de la patrona de Colombia es Nuestra Señora de Chiquinquirá, ¿sí? Pero también tenemos otras, digamos, lugares marianos como Nuestra Señora de las Lajas en Pasto, Nariño, ¿sí? Pero también tenemos parroquias con las advocaciones de Nuestra Señora de Guadalupe, de Lourdes, de Fátima, ¿sí? Porque María está presente en todo el mundo, en las diferentes parroquias, ¿sí? Entonces, se conoce a María como mujer elegida por el Padre para todo este proyecto salvífico. Me voy con otra de la parte también que les decía ahorita. Voy a hablar un poco de esa parte de humildad. Entonces, María no solo fue una persona de fe, una creyente a carta cabal, con su confianza en Dios, con esa bondad sin límites, sino que también nos habla de esa humildad. La humildad perfecta de María tuvo como fundamento su conciencia de criatura, débil, frágil, limitada frente a Dios su creador. ¿Cómo no va a hacer eso si está en oración y llega la presencia de un ángel, de un mensajero, ¿sí? Y le empieza a decir, a los 6 meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se turbó, ¿sí? Y se preguntaba qué significa tal saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en, en su ancianidad, y la que le llamaban estéril está ya a 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo, este es el himno de la humildad. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Esas últimas palabras es lo más importante que podemos ver en la humildad de María, porque dice, he aquí la esclava del Señor. La esclavitud en esa época era fuerte, ¿sí? Pero acá María nos está diciendo que voy a ser la esclava de Dios en el sentido de ese mismo contexto de esclavitud. Ella, la palabra esclava es, he aquí a la humilde sierva del Señor, la humildad, ¿sí? Tan hermoso. Este sentimiento de humildad profunda la llevó a hacerse totalmente disponible a entregarse sin reserva a Dios, plenamente segura de que esto era lo mejor que podía hacer para responder adecuadamente a su amor, ¿sí? A su amor hacia el Padre. Entonces, muy especial esto que estamos hoy tocando. Solamente dos virtudes, pero de mucha profundidad, ¿sí? Y que obviamente nosotros, en el modelo de María como mujer, debemos pedirle al Espíritu Santo fe, sencillez, esperanza, ser humildes, vivir la oración constantemente, ser caritativos, vivir en el servicio a los otros y la obediencia, que es muy importante. En todos los momentos y circunstancias de la vida, María actuó motivada por este sentimiento profundo. ¿Sí? Servidora incondicional de Dios. Qué bello ver eso en María. María no se dejó llevar ni por un instante por el orgullo o por la vanidad que nos hacen pensar y actuar como si estuviéramos al mismo nivel de Dios. Ella se abajó, ella se arrodilló a la voluntad de Dios. Nosotros nos arrodillamos en la Eucaristía porque sabemos que estamos ante la presencia de Jesucristo, ¿sí? Y nos arrodillamos. Cuando el sacerdote presenta el cuerpo y la sangre de Cristo, signo de la presencia viva de Jesús, nos arrodillamos. Ella sintió en las palabras del ángel la presencia de Dios y estuvo siempre de rodillas, ¿sí? Eso es bajarse de esa criatura humana y estar a los pies de Dios. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? A ese ejemplo de mujer, ¿sí? A ese ejemplo de mujer. Tanto hombres como mujeres debemos ver a María como un modelo de discipulado, ¿sí? Como un modelo de seguir a esa mujer en todo lo que hizo. Por la humildad de María, no fue una humildad pasiva, estática, quieta, apática, ni la convirtió en una persona opacada, ¿sí? Disminuida. Al contrario, hoy en día, siglo XXI, vemos en cada vocación una forma de ver esa humildad de esta maravillosa mujer, porque cualquier momento en el cual tú le ores a María, ella es la intercesora, ¿sí? Por eso hay un canto, la intercesora, a la Santísima Virgen María. Es la que nos lleva al Padre. O sea, María nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Entonces, en esa persona de la Santísima Virgen María. La humildad hizo a María un ser humano pleno, seguro, fuerte, activo, dinámico.
Es por eso que hoy en día todos nosotros buscamos algo en nuestra espiritualidad mariana, ¿sí? Algo mariano. ¿Mm? Y es muy especial, ¿sí? Por eso muchas personas van en búsqueda de conocer a María para crecer en esa espiritualidad mariana. Por su humildad, María fue toda aprisa a visitar a su prima Santa Isabel para servirle. Aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Como mujer se ayudaban en ese contexto de esa época, ¿sí? Los hombres eran muy machistas, pero las mujeres se ayudaban mutuamente. Y María fue corriendo a ayudar a su prima Santa Isabel. Por eso al final dice que se quedó, María estuvo con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. El servicio, mujer del servicio. Entonces, humilde, de fe, servidora. Entonces, vamos con esa actitud, conociendo mucho más de la Santísima Virgen María. Y lo que les decía, quiero compartir un poco con ustedes María, la bendita entre todas las mujeres. Y lo quiero resaltar desde este patriarca de Jerusalén del año 560-638, ¿sí? San Sofronio explica que María es bendita entre todas las mujeres en su calidad de corredentora. Verdaderamente eres bendita entre las mujeres. Son las palabras de Isabel, su prima, porque cambiaste en bendición la maldición de Eva. ¿Mm? Ella es la que lo cambia. Ella, esta mujer, ¿sí? Porque lograste que Adán, quien hasta entonces yacía abatido por la execración, o como en otras palabras, como en esa expulsión del Edén, fue bendecido gracias a ti. En verdad, eres bendita entre todas las mujeres, porque la bendición del Padre por medio de ti se manifestó a todos los hombres y los liberó de la antigua maldición. Qué bello esta parte, porque realmente necesitábamos ver que María es la nueva Eva, ¿sí? La antigua Eva cayó en la tentación. María no, porque era una mujer orante, ¿sí? Humilde, ¿sí? Temor de Dios, siempre ahí de rodillas, mientras que Eva se dejó seducir. El encuentro, ¿sí? Como es bendita entre las mujeres, el encuentro entre Isabel y la Virgen, narrado por el evangelista Lucas, es un momento feliz para todos, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? En el tiempo, en el contexto de María e Isabel, fue un momento muy especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque Isabel, su prima, viendo a su prima llegar, bendita entre todas las mujeres, porque ha permanecido en fidelidad la palabra dada a Dios en ella. Se ha fijado, ¿sí? Se ha fiado de él, perdón, y es el ejemplo más grande para todos nosotros, mujeres, hombres, jóvenes en general. En la Virgen María nos fijamos si queremos aprender a obedecer al Padre, ¿sí? Si queremos obedecer al Padre. En María, Dios cumple su palabra al mirar la humillación de su esclava. Bendita entre las mujeres. Entonces, ¿qué nos propone la iglesia hoy? La iglesia nos propone en ver a la Santísima Virgen María como la mujer que es ejemplo para todos, ¿sí? Y por eso, al rezar el rosario,
recordamos esa parte de la visitación a, que hace María a su prima. Ya para ir culminando, quiero decir, María lleva dentro de su ser a Dios mismo, ¿sí? Y esto hace que Isabel responda o diga esas palabras, ¿sí? Por eso el hijo que lleva dentro brinca de gozo y nosotros debemos tener ese gozo constante de saber que María, ¿sí? Eres la bendita entre todas las mujeres. Porque es que el patriarca de Jerusalén, Sofronio, resalta esa parte. Y quiero resaltar como otro padre de la iglesia que también eh, resalta de muchas formas a la Santísima Virgen María. Realmente son muchos los que han escrito algo de la Santísima Virgen María. Y cómo no tocar un poquito de ellos, como, ¿sí? Para hablar de ella, ¿sí? De ese amor tan especial que nos ha dado la Santísima Virgen María. El mismo, su nombre muy raro, pero dice Surungense, insiste pocas líneas después en similares nociones al ratificar que Dios eligió a María como la única digna de convertirse en esa mujer llamada a ser la madre del Salvador. ¿Mm? ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque como el próximo tema va a ser hacia María, modelo de madre, entonces es muy importante tener esto presente. Y él dice lo siguiente, es como un poema, ¿sí? Es un pequeño poema. He aquí que eres bendita entre las mujeres, ¿sí? Intriga entre las, es como es una traducción del latín, entonces me demoro un poquito. Entrega entre las parturientas, ¿sí? Señora entre las esclavas, reina entre las hermanas, pues he aquí que desde ahora en adelante todas las generaciones te proclaman bienaventurada. Las virtudes celestes conocieron a la bienaventurada. Todos los poetas alaban a la bienaventurada. Todas las naciones celebran a la bienaventurada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión de esta primera clase. Lo siguiente. Ver a María como aquella hija de Dios que fue creada a su imagen y semejanza, ¿sí? Que en ese amor a Dios, Dios se fija en ella para ser partícipe de la redención de la humanidad, que está completamente llena de virtudes y que esas virtudes deben ser ejemplo para nosotros ir tomando, ¿sí? Para crecer como verdaderamente hijos e hijas de Dios y que cada vez que hagamos el rosario, recordemos que al recitar esa oración del Dios te salve María o alégrate María, como dice el Evangelio, es alegrarnos de tener a una mujer maravillosa que hizo la voluntad del Padre, fue obediente a su llamada y que nos enseña a caminar en la oración, en la fe y en el amor al Padre. Bueno, voy a dejar de compartir y ahora sí, ¿cómo están sus impresiones? Me pueden decir
cómo estuvo la clase, y estamos para escuchar y para compartir otro momento de preguntas si las tienen. Ujú. Eh, Ricardo, si tú puedes moderar. Me Sí, alegra que en este grupo ya hay 21 personas, qué alegría. sí, qué alegría, de verdad, qué alegría que están las 21 personas. En este momento tenemos 10 minutos para alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, algo que no quedó claro, algo que quieran resaltar, algo que tocó, que el, en fin, este es el momento que cada quien puede preguntar si quiere preguntar o comentar si también lo quiere hacer. No es necesario ni levantar la mano, simplemente abran sus micrófonos y punto, adelante. Pues me has dejado, Jairo, con muchas cosas que creo, yo de manera personal, como mujer, tengo que rescatar, tengo que trabajar. Ok, Juanita, Y yo creo que tenemos como mujeres, pues grandes compromisos con la humanidad, porque somos, queramos o no queramos, por rol, somos quienes tenemos que encargarnos de la educación religiosa espiritual de los hijos. Pero antes de poder ser maestros o maestras, pues tenemos que conocer bien y saber qué es lo que realmente queremos enseñar y qué queremos dejar que trascienda en nuestros hijos. Entonces, creo que es amén. momento, con esta plática, al menos a mí, creo que es momento de una introspección y ver de esas virtudes, cuáles virtudes se han quedado dormidas, ¿no? Y despertarlas. Porque yo creo que todas las mujeres tenemos infinidad de virtudes, pero las hemos dejado dormir por Y o Z, pero hay que despertarlas. Qué bonito. Gracias, Juanita. Oye, tengo una pregunta. En las advocaciones de la Virgen aparece la Virgen de los pobres. ¿Esta Virgen en dónde está? Yo no sabía de ella. En Colombia, en la parte de Manizales, de donde soy yo, hay un Ya, santuario grandísimo a la ajá, Virgen de los Pobres, ya. porque obviamente ella también tiene una virtud hacia la pobreza, ¿sí? En Ujú. ese sentido. Ujú. Gracias. Bueno, Gracias, Juanita. ¿Alguien más que quisiera comentar algo de la plática, alguna duda que tuviera? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. eh, pues para mí estar en este encuentro y aprender un poco más de la Virgen María es un gran regalo, ¿cierto? Y me queda una inquietud muy grande y es una invitación a todos, ¿cómo hacer que los chicos de ahora, porque yo tengo pues dos hijos jóvenes, pero uno quisiera que tuvieran ese fervor, esa pasión, esa, no sé, pues como creer más en ella, porque si lo hace y lo hacen y si les decimos vamos a orar, oran, pero no hay como esa, como ese acercamiento grande que tiene uno como persona mayor a la gracia o a la compañía de la Virgen María. Eh, a mí siempre si tienes una bibliografía o algo que pueda leer, porque cuando uno escucha la vida de los santos, la escucha o ve, porque ya en muchos canales también los están presentando, siempre queda una cosita como por averiguar. Y la vida de la Virgen María siempre ha sido un enigma. O sea, por ahí en estos días en YouTube presentaron pues uno que se pone a canalear ahí o voltear, no sé cómo se llamará eso, eh, y mostraban como la virtud o cómo ella se iba involucrando con las personas con las que vivía cerca, no necesariamente con su papá y su mamá, pero son esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué inculco yo? Yo también soy maestra o era maestra. Eh, ¿Cómo hace uno para que estos
chicos se enamoren ahora o estas niñas se enamoren de de cualquier advocación de la Virgen, porque es que a veces es como por moda. Entonces está no sé qué de moda la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la no sé qué, o sea, cualquier, pero, ¿cómo hacer? Si tú tienes algo, bueno, unos tips, como dicen por ahí, o simplemente si tienes alguna literatura o algo, porque es que uno habla con amor de lo que conoce. Entonces, si uno Ujú. conoce más de María, habla más de ella, ¿cierto? No Claro que solamente sí. que se apareció 18 veces a Santa Bernardita, fue la Virgen de Lourdes. Ujú. Entonces, que no sé qué, por ejemplo, en eso yo digo, ¿por qué 18? ¿Por qué no dos veces? ¿Por qué no tres? Pues son muchas cosas que le quedan a uno en la cabeza de interrogantes. Muchísimas gracias a usted Bueno, por compartir Gloria, lo que sabe. no es con todo el cariño. Bueno, primero que todo, para amar a María, siempre es ante todo como mostrar, o sea, mostrarle a los hijos que son jóvenes, que son ese amor como madre por ella. Entonces, el rosario, eh, también existen, digamos, películas que tú puedes ver con tus hijos para conocer diferentes advocaciones, ¿sí? A mí me encanta ver la película de Juan Diego con la Guadalupana, porque ahí uno le enseña a los niños que en un hombre, en un indígena, María le mostró el amor de Dios, cómo era en esa situación que estaba viviendo Juan Diego, ¿sí? Y existen otros, ¿sí? Documentos, tú puedes bajar de internet, pero la cuestión es más el ejemplo. Si tú quieres amar más a María, que tus hijos amen a María o se enamoren, es el ejemplo de que tú seas una madre igual que ella, que está allí para ellos, que está siempre en oración con ellos, que oran juntos, ¿sí? Así es la manera de enamorar a un hijo en esta vida espiritual mariana. ¿M? Es como la tarea. De esa manera podemos mostrarle a nuestros hijos esa parte. Sí, por favor. Eh, ¿Quién más, Ricardo? Nada más, yo me atrevería, además de los sabios consejos de John Jairo, es el buscar la virtud de los jóvenes, cada joven es diferente, que logre identificarse con la Santísima Virgen, ¿no? Por También. ejemplo, yo particularmente siempre veo a la Santísima Virgen así como en oración, como que y ahí es donde como que no me identifico tanto, pero por ejemplo, con el tema de la acción, de que corrió y salió a ayudar y determinada, y ahí es donde capta totalmente mi atención la Santísima Virgen, ¿no? Entonces, yo creo que también cada joven, cada muchacho, cada niña, hombre, tiene una diferente personalidad, lo que platicábamos ahorita con Marta Escales antes de la plática, y esa personalidad que le llama tanto esa particular personalidad que tienen los jóvenes, cada uno diferente, pues enseñarles que que María la tenía, ¿no? Por ejemplo, yo me veo los jóvenes señoritas que son excelentes escuchando, pues la Santísima Virgen, yo estoy segurísimo que era buenísimo escuchando. Los que son súper proactivos y lanzados y arrojados, pues también lo vemos, está clarísimo cuando fue a ayudar a su prima Isabel, ¿no? Y Entonces, tener presente que más o menos se dice que la edad de María eran 14 años, sí, 14 15 años, entonces era una joven, ¿sí? Entonces, sí, nada más yo quería eso comentar porque, los que les gusta mucho la oración, ¿no? Pues presentarla como mejor de oración y ahí es porque te logras identificar, si no uno la ve así como que muy un poquito lejana, ¿no? Cuando te identificas en una virtud, ya la percibes un poco más cerca, creo yo. ujú. Bien, muy bien, Ricardo, gracias por ese aporte que nos das. Saludar a Juanita. Hola, Mariluz. Un beso. Y un Bien. beso para mi amiga Gloria, mi amiga del alma. Bendiciones, Gloria.
Gloria dice Gracias, que Juanita. dice Es que que era aquí tenemos, qué pena con usted, pero es que aquí tenemos unos lazos interesantes de amistad Claro, me que imagino, ¿no? entonces, y yo, bueno, yo tengo una compañía hace 7 años que no se quiere ir y bueno, y muchos de ustedes o muchos de ellos me acompañan en la oración y una de ellas es Juanita. Entonces, Bueno. vea, por ejemplo, Juanita. Juanita tiene una virtud muy bonita que refleja las virtudes de la Virgen María. Y es Ay, no, 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 ¿cómo crees? Juanita, eh, la solidaridad, eh, la cercanía, ella y Ricardo y falta Mari, bueno, y muchas personas que estuvieron en la peregrinación donde yo me sentí muy acompañada. Entonces, siempre que ponen en el grupo algo que tenga que ver con ustedes, con aprender, ahí estoy metida. A veces por escucharlos, otras veces como en esta ocasión por aprender. Y no, muchísimas gracias. Y a Juanita y a usted, que somos colombianos, Ujú. que somos colombianos los dos y así como medio paisas. Entonces, entonces, no, muchísimas gracias. Y yo pienso que sí, que en este momento es pensar y hacerlo de pronto con un poquito más de celeridad, todo lo que tenemos que aprender, porque son muy poquitas clases, digámoslo así, y muy poquito tiempo. Y las que meten la cucharada para hablar, hablan mucho, como yo. Bueno, noche. buena, Bueno, gracias. buena noche, gracias, gracias. Bueno, entonces ya, pues, para todos, que todo lo que tienen en sus corazones, todo ese deseo de hablar, pues se vuelva oración para que la Santísima Virgen María sea la compañera en este peregrinar. Y terminemos con una oración muy especial a la Santísima Virgen María. Se llama Préstame, Madre. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, porque es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, y así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. 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 Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Mil Bueno, gracias. estamos ahí. Se me cuidan mucho. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Buenas noches. Bendiciones para todos. Nos vemos Buenas Dios mediante, el noches. próximo martes.